Buenas noches. Boa noite. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el espacio de la máquina de teatro. Esta es una emisión, pero es una experiencia transmedia que trata de un texto de Antonin Artaud, El teatro y la peste. Antonin Artaud era un poeta francés, pero más que nada un actor, un director de teatro, guionista, un dramaturgo, conferencista y un ser teatro, quien con su obra El teatro es su doble y su gran elán poético propició una ola de energía en el quehacer del teatro, el pensarse el teatro, el cuerpo en el teatro a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ese texto, El teatro y la peste, fue publicado en su libro más conocido, El teatro es su doble, que fue primeramente una conferencia impartida por él en la Sorbonne, en París, en 1933. Acabó siendo una conferencia performática, no era para hacerlo, pero así fue. Este hecho nos describe Anaïs Nin en sus diarios. Ella era muy cercana de él en esta época y nos cuenta cómo él, que compartía esta conferencia con el doctor Allende, que era un intelectual, un médico, pero muy interesado en las ciencias ocultas y que también con su esposa ayudó mucho a Artaud, principalmente en sus proyectos teatrales. Ella nos cuenta que a medida que iba avanzando la conferencia, el público, las gentes, fueron sintiéndose pues incomodadas y poco a poco todo el público acabó por dejar la sala, abandonando así a Antonin Artaud, que buscaba en este momento encarnar el sufrimiento de los apestados con su cuerpo y con su voz, tirado al piso. Artaud y su ser teatro se propuso a sí mismo como una obra, como un proyecto de sí mismo. El teatro y la peste, por obvias circunstancias, y no solamente del orden del arte, hoy en día resuena de una forma contundente. Lo miramos, lo escuchamos con nuestros sentidos muy agudos, y es posible percibir la vibración de su discurso poético, ¿sí? Y entender significados que tal vez antes de la pandemia que todos estamos viviendo pudiesen parecer como delirantes, inadecuados. Hoy en día es una experiencia compartida. Él describe la peste, la epidemia, como una especie de entidad psíquica que no se transmite únicamente por contacto directo. Presenta al teatro como un espacio de contagio, un espacio contagioso, un espacio donde lo que él llama el sol oscuro puede encontrar cupo, cabida, para volver a conectarnos con los dogmas que ya no creemos. Y que frente a la ausencia de esos dogmas, la conciencia de la vida misma disminuye. Artaud. La emisión durará aproximadamente 25 minutos. Y después empezaremos un conversatorio con el maestro y doctor Enrique Flores, admirado investigador, que nos va a permitir releer los textos con pasión, curiosidad, creando contagios entre diferentes pensamientos y la poesía. Esto es una coproducción de la Máquina de Teatro y Teatro UNAM, con quien coproducimos el año pasado Artaud Cuánto pesa una nube, una creación teatral que hace parte de un proyecto de nuestra compañía que se llama Serie de Encarnaciones Filosóficas. Esta serie es un proyecto apoyado también por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Por lo tanto, en esos tiempos asombrosos, nos parece pertinente compartir las palabras y evocar la imagen y la pasión de Antonin Artaud. Empezamos.
Pues buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Tengo aquí el gusto, el honor de compartir con el maestro Enrique Flores aquí una conversa a partir de teatralidades epidémicas. Ya recibimos algunos comentarios de Brasil. Aquí tenemos Lopolite, hola. También tenemos César Martínez. Tenemos saludos de Ignacio, del maestro Ignacio Escárcega. Qué bueno que nos acompaña. Carolina Más, bella, con pasión hablas a las y los amantes de Artaud. Exacto en esos tiempos, tan necesario rememorarlo. Gracias. Qué bueno, sí. Sí, creo que vivimos tiempos donde Antonin Artaud es fundamental. Es fundamental leerlo, es fundamental vivirlo, sentirlo en los nervios, como él mismo diría, ¿verdad, maestro? Bueno, admirable tu trabajo, Clarisa, el trabajo de la máquina. Realmente el honor es para mí poder participar en esta conversación que, que es difícil hacer después de un espectáculo como este que de alguna manera, no sé, también podría dejarnos en la reflexión, en un silencio de meditación, ¿no? Hay muchísimas cosas que yo podría decir, pero en primer lugar quisiera agradecerles, saludarlos, agradecerte y a ustedes el poder estar aquí y reiterar eso, ¿no? Mi admiración por la pieza que me parece eh, excelente, ¿no? Que da lugar a muchas cosas para pensar y decir, ¿no? Pues justo nuestra intención era eso, ¿no? Buscar que el texto pasara. Y ahí sí sería genial que nos pudieran, ¿no?, comentar qué del texto también les ha resonado con tanta contundencia. Aquí Jocelyn Mejía nos dice, es aquí donde se instala el teatro. ¡Wow! Me mueve esta frase. Y la batalla de símbolos, ¿no? Algo, yo creo que hoy por hoy, ¿no? Vivimos la epidemia, ¿eh? Toda esta cuestión del contagio que Antonin Artaud nos hace sentir, ¿no? Porque como el gran poeta que es, sabemos de su elán, ¿no? En el Teatro de la Peste. Evidentemente, en esta pieza transmedia, ¿no? En esta conversación, esa experiencia que proponemos, no se puede decir todo el texto es para ser leído, es para ser vivido, ¿no? Y tú lo conoces perfectamente, ¿verdad, Enrique? Entonces, cuéntanos un poco del Teatro de la Peste, cómo lo ves, cómo es la estructura de esta conversación que Antonin Artaud establece con nosotros desde 1933, ¿no? Y es tan actual hoy en día. Bueno, mira, en primer lugar yo quisiera decir, incluso antes de ese comentario en que yo trataría de sintetizar lo que pensé en una serie de sesiones, lo que pensamos colectivamente en una serie de sesiones que hicimos sobre este texto hace muy poco tiempo. Yo quería decir en primer lugar que efectivamente es admirable la manera en que has trabajado aquí, ¿no? Tú me hablabas hace unos pocos días del destazamiento del texto que te viste obligada a hacer para conseguir esto. La verdad es que el resultado es realmente el que acabas de decir, hacer pasar el texto. O sea, realmente se desliza, fluye, no tiene uno esa sensación de destazamiento, de descuartizamiento en lo más mínimo. Es un trabajo, creo, muy fino, ¿no? El que se ha elaborado aquí y a la vez muy profundo, ¿no? Creo que es esencial la adaptación que hiciste en el sentido entregar, de hacer pasar una, la conferencia de Artaud, ¿no? Creo que eso es lo primero interesante. Artaud hizo antes que nada una conferencia. Antes de ser un artículo que él publicó, antes de ser un capítulo del Teatro y su doble, esto fue una conferencia, es decir, una performance, ¿no? Escénica, que tú has descrito excelentemente al citar el testimonio de Anaïs Nin, ¿no? Impresionante, ¿no? Aquella escena en la que él
lleva a su máximo clima, a su clímax, esa potencia que tiene implícita la conferencia y que realmente escandalizó, espantó al público de la manera que has descrito. Tú lo desarrollas de una manera muy diferente, eso también es muy interesante, ¿no? Tu conferencia no tiene ese carácter, tiene una gran intensidad, pero no tiene ese carácter, digamos, explosivo, delirante, histérico, como en algún momento me dijiste también, sino tiene otro tono, otro ritmo, otra velocidad completamente y logrado esto a través de un montaje. Bueno, no quiero ir a eso, pero lo que se está haciendo aquí es articular la conferencia devolviéndole, como has dicho ya, muy coincido completamente en ello, la fuerza poética de estos textos de Artaud, ¿no? Son en efecto manifiestos, digamos, una teoría del teatro que él produce en estos textos, pero lo hace a través de textos de carácter absolutamente, radicalmente poéticos, ¿no? En su entraña más profunda, en su corporalidad, y por lo tanto son textos también teatrales, ¿no? Esencialmente. Es una performance la que está ya muy viva, latente y produciéndose a cada momento en ese texto de Artaud. La enunciación que haces le devuelve ese carácter completamente. Entonces creo que, digamos, la adaptación, el montaje, la idea, el concepto que produces aquí es el que nos devuelve hoy, efectivamente, en esa crisis que podemos ver en la presentificación de que hablaban la semana pasada, ¿no? Con Jorge Dubati, se produce, ¿no? Con un público en vivo, aunque virtual, presente, compartido, en un momento de pandemia en el que estas palabras cobran una resonancia nueva de alguna manera, aunque también antigua y total, ¿no? Y está Entonces, es lo notando. primero que quisiera decir. ¿Sí? No, dime. Sí, no, es que me parece muy interesante que justo seguimos recibiendo mucha gente, teníamos como un teatro lleno, como 400 personas entre face, face, Facebook Live y YouTube. Y aquí tengo a Cata Pereda, hola Cata, ¿no? Y que dice fascinante, Leticia Virtuoso, Karina Franco, Fernando Visuet, bravo, Ana Gabriela Olmos, increíble, Sara Elisa Ávila Aguilar, Clarisa de mi corazón, abrazos desde Colombia, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina, Chile, que tengo mi gran amiga Susi Fishkin, Lisbeth Becerril, Silmara Bedaki, gracias desde São Paulo, Sergio, excelente, Alejandra Mora, bravo. Y justamente esta cosa que Artaud con la peste, más que nada, hace cuerpo con el texto, ¿no? Él desde su sufrimiento, y este texto es muy doloroso, ¿no te parece, Enrique? Muy doloroso, porque cuando describe clínicamente la peste, que no está tanto en la edición transmedia, porque pues son, ¿no?, descripciones bastante largas y nos tomaría mucho más tiempo, y creemos que más o menos el tiempo que podemos compartir en este momento a través de estas transmedias y estas plataformas, de alguna manera tienen una atención limitada, ¿no? Sobre todo cuando uno propone algo que no sabe hacer, porque no sabemos hacer, lo que sabemos hacer es teatro, entonces nos metimos ahí en la camisa de fuerza que tanto Artaud la odiaba, ¿no? Y lo pusieron ahí, y ahora queremos salir de ella. Entonces, me parece que es muy interesante que estemos platicando justo a través de plataformas que son incorpóreas, ¿no? Sobre el cuerpo propuesto de Antonin Artaud, con gente, digamos, de América Latina. Aquí tenemos también Mariana Terroba, Jimena Ignacia, Vientos, qué maravilla, muchas gracias, Templo Opelmet, Sheila Goloboropto desde Estados Unidos, bravísima, desde Florida, muchas gracias Sheila, Alejandra Mora, muy agradecida de la experiencia,
Y saludos desde Guanajuato, parabéns, maravillosa, Ari Uriart. Qué bueno que podemos reunirnos de toda la América Latina para ver y pensar Artaud en este momento tan crucial de todas nuestras vidas, ¿no? Así es, así es. Y como un acto de una especie de comunión, como un acto también político, como una actitud, como un gesto de lo que queremos, de ese compartir, de esa presencia que queremos obtener de nuevo, aunque, como bien dices, por medio de plataformas y medios que aparentemente son lo opuesto a esa realización, ¿no? Yo creo que esto continúa mucho de una manera perfecta, exacta, el proceso que ha seguido desde la obra anterior que pusiste, ¿no? El de las encarnaciones filosóficas, como las defines. Eso es esta conferencia, en este momento particular en que hay que pensar de esa manera corporalmente por medios incorpóreos, ¿no? Como dices. Entonces, yo también siento eso que dices de la camisa de fuerza en un sentido distinto, ¿no? Para mí, esta nueva aproximación Artaud no es propiamente académica, sino ha sido como un acercamiento experimental a través de plataformas también, de cursos, talleres virtuales y ahora aquí, zafando un poco de la idea del análisis, o sea, de la camisa de fuerza académica, para poner en juego también nociones semejantes a las del teatro, poner al principio de crueldad como un principio de la investigación histórica y de nuestra realidad y de la poética y de la literatura. Y también la idea de montaje, la idea de cómo el montaje y esta corporización también es propia, es necesaria en el marco de un trabajo de investigación poético, ¿no? Claro. Entonces, para mí ha sido en ese sentido, Artaud, una verdadera inspiración, un método de trabajo también, y en este momento precisamente resurge así, aunque yo comencé a leerlo hace muchos años, ¿no? Entonces, efectivamente, este texto en particular, El teatro y la peste, pues inmediatamente nos llama, estalla en este momento que lleva ya varios meses y bueno, yo distinguí en él varias líneas, ¿no? Varios aspectos de trabajo que no puedo detallar ahora, pero que están realmente muy presentes también en la performance, en la puesta en escena que has hecho. Sintetizando mucho, aunque pueda abordarse mucho sobre este asunto, yo diría que, por ejemplo, el primero de ellos es la historia, ¿no? Eh, la historia está muy presente en el texto de Artaud. Empieza como un trabajo de archivo incluso. Él habla de los archivos de Marsella, de los pocos momentos en que existen testimonios clínicos exactos, rigurosos, de lo que pasaba y del carácter de la peste, ¿no? Empieza con esta escena en 1720 en Cagliari y en Cerdeña, el virrey de San Remy, el barco, la Gran Saint-Antoine, todo eso, dándonos como lugares históricos de ubicación. Está también Boccaccio, La peste de 1347 en Florencia, con otro momento muy particular, son como mojones, digamos, lugares de ubicación, ¿no? Que él plantea. Está 1502, La peste de Provenza, el informe y la participación en ella de Nostradamus, a quien cita también Artaud. Entonces están, primero, un contagio onírico que tiene que ver en 1720, que es profundamente interesante, porque allí hablamos justo, como decías, de un contagio psíquico, onírico, en el que está presente ese dolor, ¿ves?, del que hablabas, esa autopercepción que tiene Artaud de su organismo, ese sufrimiento, que en realidad viene de años anteriores, de textos de años anteriores, ya se planteaba, ¿no? En el pesanervios, en el ombligo de los limbos, él describe su propio sufrimiento de una manera casi senestésica, ¿no? Como si él pudiera interiorizar una percepción dentro de su propio organismo, como un poco le sucede al virrey en la primera escena del texto. Y Entonces,
Y también Sí, una cosa que me parece muy interesante que siempre, ¿no? Coloca al principio, ¿no? En sus primeras obras, que ujú, escribe porque no puede pensar, exacto, ¿no? sí. No puede expresarse, entonces por eso escribe y es tan, ¿no? Contradictorio porque nos entrega después una obra de un pensamiento muy profundo. No, en esos textos donde describe cómo no puede pensar, lo que es impresionante es el rigor y la lucidez de la descripción que hace de su incapacidad de pensar. Ahí Exacto. ya también es muy contradictorio, diríamos, muy desgarrado, porque si algo manifiesta es su enorme lucidez al decir que no puede expresarse, ¿no? ¿Y no te parece, Enrique? Porque justo a mí me remite, por ejemplo, una situación así como acabas de describir, como una gran tensión. Y como cualquier tensión genera esta energía, ¿no? Que después tanto habla Artaud, ¿no? Y es la capacidad de infundir esa energía en el propio ser del teatro, ¿no? Siendo él el ser teatro, infundió eso en la realidad teatral, ¿no? Que hasta hoy nosotros, desde nuestro quehacer, regresamos a él y regresamos para otra vez retomar esta especie de oleada pasional que tanto nos importa y poder regresar a un discurso que sea pertinente con el sufrimiento humano y el sufrimiento de la naturaleza, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Entonces, si en un primer momento está ese acercamiento que se diría como histórico, ¿no? Donde revisa los libros, los tratados, los libros sagrados que se refieren también a la Biblia misma, a epidemias, diciendo que en realidad todas son distintas, ¿no? Revisa, en fin, muchos hitos históricos él marca, pero para llegar a este segundo elemento que sería el de la clínica, ¿no? Ujú. Un gran interés en la descripción clínica de la peste, principalmente la de Marsella, ¿no? De 1720, que fue la que no logró evitar el sueño, o bueno, que tiene el contagio psíquico onírico del virrey, Como el gran San Antoine, que aquí está, ¿verdad? de este fabuloso barco, ¿no? Casi una navegación del alma a la manera platónica, es la que tiene lugar ahí. Pero entonces, en Marsella, que es el lugar de nacimiento de Antonin Artaud, por otro lado, ¿no? Hay un hito ahí biográfico que lo antecede en muchos años a su propio nacimiento, pero que tiene una conexión. En fin, todo el pasaje, las páginas iniciales del texto, después de esta presentación de archivo histórica, es la clínica y de alguna manera son algunas de las páginas más potentes poéticamente del texto, a pesar o como consecuencia justamente de la precisión de sus descripciones. Mm. Descripciones que además yo siento que se conectan mucho con con otra teoría suya contemporánea a este texto, que es la del teatro de la crueldad, justamente. Exacto, exacto. Porque ahí está la descomposición de los órganos, la petrificación, la licuefacción, o sea, los órganos empiezan a estallar, a descomponerse, ¿no? El organismo ya no funciona más, un poco de manera análoga a lo que él propone en el Teatro de la Crueldad desde su primer manifiesto de 1932. Entonces, aunque la parte de la crueldad va apareciendo hacia el final de este texto, del Teatro y la Peste, pero realmente ya está presente cuando habla de la Mm. descomposición orgánica, Sí. que es también la sección donde surge su peculiar teoría de la peste, que en realidad, como dijiste, no se transmite, dice, sin ratas, sin microbios, sin contactos, ¿no? Es muy provocadora en estos tiempos que vivimos esa, digamos, teoría, pero lo que sucede es que él en realidad apunta a los otros planos de esa pestilencia, de ese contagio, que son de los que hemos estado hablando, ¿no? Pero Hay que como una pasan por la descomposición del organismo para que algo más suceda ahí, y ahí ¿no? aparece esta imagen que tú también mencionas muchas veces del cuchillo de obsidiana, que tiene que ver con el sacrificio humano, que tiene que ver con lo que es tan importante que es hasta esta pasaje de Artaud en México.
¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Que nos abre ahí otro gran tema que eres, ¿no? Que conoces muchísimo, que creo que es tan interesante, que vino a hacer a México, Artaud, ¿no? Ajá. Que Bueno, mira, en 1933, bueno, no pasó tanto tiempo porque llega a México en 36, ¿no? Pero ya cuando escribe o cuando da esta conferencia, ya está de alguna manera carburando su viaje a México, de una cierta manera. es muy curioso encontrar realmente esa frase, ¿no? Cuando está hablando es un órgano, ¿cuál es el órgano al que se está Creo que está refiriendo? extirpando, ya no me acuerdo si es el hígado o los riñones, pero que lo estirpa como si fuera. Exactamente, y dice que se ha solidificado, se ha petrificado la costra de ese líquido, se ha vuelto una costra, el líquido biliar, me parece, y dice que solo se puede extraer con un cuchillo de obsidiana, como en ciertos sacrificios humanos, lo Exacto. cual es una evidente referencia a los sacrificios humanos aztecas, ¿no? Y Que en ese justo momento, ajá, Sí, y justo platicabas, justo en Crueldad y Conquista, ¿no? Ese seminario que estás ministrando en el Instituto de Filologías, si Artaud vino a México para ser sacrificado. Me encantó esa idea, ¿no? Que propusiste. Déjame solamente decir sí, sí, sí. que escribe Jaro Nava, también Nora Castrejón, ¿no? Que dice que estas citas de Artaud las voy a extrañar muchísimo. Jimena Tolosa, bravo, gracias, saludo desde Sinaloa. Roxana Sánchez Bay, felicidades, Artaud siempre vivirá, sin duda, mientras exista teatro de calidad. Catarsis, purificación, felicidades grandes. Tania de Guanajuato, yo creo, gracias por tener esas palabras que reviven el significado de la luz en esos tiempos. Y entonces, retomando esa idea de que Artaud, ¿no? Su teatro de la peste como una especie de preámbulo de su llegada a México, de este país que lo tenía fascinado, de esta cultura que evidentemente no era la cultura aparente, ¿no? Él venía buscando eso que en el teatro, en la peste, llama el sol oscuro o el sol negro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es como una fuga que podemos hacer a partir del teatro y la peste antes de los pasajes subsiguientes, que son los de el origen del teatro y otras cosas más. Pero en efecto, esa imagen del cuchillo de obsidiana y del sacrificio humano nos permite ir hacia allá. El teatro y la peste es una conferencia y un artículo que se publicó también en el año 1933. En 1934 él escribe, publica el Yogábalo, el manifiesto, el segundo manifiesto del Teatro de la Crueldad es de 1933, o sea, es contemporáneo al Teatro y la Peste, y ahí anuncia al final de ese segundo manifiesto lo que él llama el primer espectáculo del Teatro de la Crueldad. Y el primer espectáculo del Teatro de la Crueldad se titulará La Conquista de México, justamente. 1933, ¿sí? Allá aparece en una versión breve el argumento de ese espectáculo que nunca se llegó a realizar, pero que fascina la sola idea, por eso estamos siguiendo en todo un seminario virtual la resonancia de ese argumento. Pero él tenía una versión más amplia del argumento que leyó en casa de unos amigos a principios de 1936, la conquista de México. O sea, muy poco tiempo antes de viajar justamente a nuestro país, ¿no? Entonces, él escribió muchos artículos acá preguntándose continuamente a qué vine a México, decía él, y da muchas respuestas, ¿no? Yo las reuní en un artículo que publiqué de una manera pues, como para facilitar la respuesta a esa pregunta. Pero de una manera un poco provocadora yo dije eso, ¿no? Artaud vino a México a ser sacrificado, ¿no? En alguno de sus artículos o conferencias él llega a decir, a extrañarse, sorprendido y un poco molesto, porque encuentra que la cultura es antigua que él esperaba ver resucitada en nuestro país después de la revolución, ¿no? No ha resucitado como él esperaba. Él tiene que viajar a la Tarahumara para encontrar esas fuentes de lo que él llama la antigua cultura solar,
¿no? Ujú. Las líneas que dedica, los artículos que dedica a la cultura solar también resuenan, hacen que resuenen mucho en nosotros las nociones de crueldad, la noción de crueldad implícita en la peste, porque él habla mucho de la destrucción, de cómo el sol no es un principio de vida, sino un principio de muerte. Pero ese principio de muerte es el único que hace posible la regeneración, la germinación, y el sacrificio humano se ubica exactamente en ese punto. Entonces, el énfasis muy, muy fuerte de Artaud en sus textos es sobre esa destrucción solar, se puede decir, ¿no? Ahora, hay una imagen en uno de las crónicas del viaje al país de los tarahumaras, que es lo que quería leer, porque es el que describe propiamente, según yo, un sacrificio, ¿sí? Del que él es, digamos, paciente, ¿no? Describe cómo el viejo jefe indio, dice, me abrió la conciencia con una cuchillada entre el vaso y el corazón. Esa es la frase crucial. Me abrió la conciencia con una cuchillada entre el vaso y el corazón. O sea, es como una extracción realmente la que él va a hacer, una intervención, una especie de operación quirúrgica, como aquel cuadro de Orozco de un sacrificio humano que parece también una intervención, la extracción del corazón parece una operación quirúrgica. Y después de eso él dice, como después de esta cuchillada, una mañana, al amanecer, entré en relación con los sacerdotes del Tutuguri y pude por fin unirme al Siguri o al Siguri, que es el peyote. El Tutuguri es ese sol negro del que hablabas, ¿no? Precisamente. El primer texto de su obra cumbre, digamos, que es Para terminar con el juicio de Dios, esa gran emisión radiofónica que preparó en sus últimos meses de vida y que no llegó a ver, porque primero se censuró y él ya no llegó a escuchar más bien, más que ver, ¿no? La primera sección se llama El rito del Tutuguri, el rito del sol negro, creando esta resonancia con este sol oscuro que aparece en el teatro y la peste, y con ese sol como principio de destrucción del que hablaba cuando se refería al sacrificio humano, ¿no? Entonces, como que todos los textos resuenan, se conectan de esta manera secreta, ¿no? Mira, aquí tenemos otros comentarios también de Ana Vázquez, la fisiología del alma, el contagio psíquico que va más allá del cuerpo, que contagia hasta los sueños. Es maravilloso. Claudio Burigo, sí. La presencia del dolor es muy fuerte. Lisbeth Becerril me hizo pensar en el encuentro de Artaud con nuestro país. Exactamente. Y también Ignacio Escárcega, el maestro, celebro la belleza y precisión del trabajo. No se pelea con lo tecnológico, lo armoniza. Lo disfruté mucho. Gracias, Ignacio, Úrsula Pruneda, Cla Bravo, Claudio Bogurio. Sana distancia. Edgar García Bejar, abrazos. Julián y Clarisa. Gracias, Edgar. Rosaura Cádenas, parabéns, genial, Clarisa y todo el grupo, gran trabajo, pertinente, nos deja pensando. Nos trastorna, como es Artaud. El texto increíble, la actuación conmueve, justo nos transmite lo que dice Artaud. Brenda Reyes, muchas gracias por esa experiencia tan grata a pesar de la distancia. French Soda, el secreto de la fascinación es exactamente aquí, a donde Artaud es Malleiros. No, de manera ninguna. Simplemente damos voz, somos vehículo, ¿verdad? Bravo y bravo, Mariana Terroba. El dolor del cuerpo equiparable al dolor psíquico que inspira vivir. Hay que deshacernos de él por medio de la catarsis y la elaboración que implica el teatro. Y eso, ¿sabes? Hablando de México, y me parece que es muy interesante porque nos aproxima de todo ese concepto de la crueldad, ¿no? Que es que como estabas describiendo, de los ritos que después él vuelve a traer, ¿no? A flote para acabar con el juicio de Dios. Y pensar un poco qué es, ¿no? Uno asocia muchas veces la crueldad con el sadismo, con el sanguinario. No deja de ser de alguna manera, por eso del sacrificio, pero un sacrificio que buscaba él para transformar,
¿no? Es un sacrificio, como mismo mencionaste, regenerador, lo que es maravilloso. Y creo que ahí andamos parados en el mundo en este momento. Hablando de nosotros como espejo, ¿no? De ese discurso de Artaud, esa necesidad implacable que tenemos hoy por hoy de renovarnos, ¿no? Algo que ese torbellino de la vida que devora las tinieblas, ¿no? Que mencionaste Exactamente. ayer, que es maravilloso, Sí, sí, sí. ¿no? Que es lo que estamos viviendo, esta vida en pánico, ¿no? Tenemos nuestras células contaminadas por un ente psíquico que se llama epidemia, ¿no? Sabemos que tenemos a fuerzas que transformar nuestra relación con la vida, nuestra vida, con la vida de la naturaleza, con la vida de los animales, con todo que es vivo, y nos resistimos. Ah, que nos resistimos, ¿no? Y andamos en este discurso y así el teatro viene un poco, y es lo que él dice, ¿quién será ese grupo de personas capaces, ¿no? De, pues de empujar esta posible reformulación de una realidad, ¿no? Me parece muy bonito y creo que es muy pertinente hablar sobre ese tema de la crueldad que es tan importante para Artaud y que está todo cosido, ¿no? Entrecruzado en el teatro y la peste, que te interrumpí, no te dejé llegar hasta el final, ¿no? De toda la explicación del texto, Ujú. pero creo No, que está así bien. vamos, ¿no? Vamos ping-pongueando Sí, de sí, una sí, cosa a sí, sí. otra. No, mira, acerca de esto, no, sí, es muy importante, ¿no? El principio de crueldad que se le puede llamar, ¿no? El, él tiene una serie de textos también en el Teatro y su doble que son cartas, se llaman cartas sobre la crueldad, ¿no? Y ahí explica un poco cuál sería esa noción, ese principio para él. No quiero aquí citar nada muy amplio, sino esa frase que mencionaste. Dice incluso, en el sentido gnóstico de torbellino de vida que devora las tinieblas, ¿no? Bueno, ese sentido gnóstico le da todavía más poder a esto, ¿no? Pero efectivamente es una fuerza de muerte que es de vida también en el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí confluyen muchísimas cosas, ¿no? Realmente, cuando él, después de analizar estos aspectos clínicos, él empieza a describir el surgimiento del teatro a través de una especie de anarquía de la sociedad y del cuerpo y de los órganos y del cosmos, ¿no? Eso es muy impresionante en el Teatro y la Peste, esa anarquía, ese delirio, esas convulsiones, ese furor, esa locura, ¿no? Es lo que hace surgir, primero que nada, al actor, ¿no? El actor que es una especie de poseído, delirante, enloquecido por la misma peste, ¿no? Es un apestado y en ese sentido se convierte en una especie surge el actor, ¿no? Surge el actor ante un público, además dice, de muertos. Y, y esto nos da un paisaje social, insisto, anárquico, que también nos habla de una anarquía generalizada, ¿no? Que es eso que nos lleva también a nuestro propio tiempo, pienso yo. Esta conjunción como de catástrofes, guerras, rebeliones, no es solo el virus, ¿no? Hay muchos desórdenes, muchos trastornos que están confluyendo en el mismo momento, catástrofes naturales, muertes de reyes, persecuciones de judíos, dice él. Pero dicho de otra manera, lo podemos aplicar a nuestro tiempo, que es un Okay. tiempo de fin de mundo, ¿no? Sí, Y en este sentido también nos acerca la conquista, que es un fin de mundo, el fin de mundo de los indios, ¿no? Que terminó y ha terminado muchas veces desde entonces y sigue terminando, pero nosotros hoy nos encontramos directamente ante un fin de mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy tuvo lugar una conferencia internacional de, de, de la Internacional Progresista que se titula así, Internacionalismo o Extinción, directamente, ¿no? Pienso en que estamos en esa situación justamente y los pasajes finales del Teatro y la Peste, que para mí remiten
después del teatro, la sexualidad, el libertinaje, el desenfreno y la anarquía remiten a una ritualidad, ¿no? Con la que también yo asocio muchísimo a Artaud y que también se conecta con su interés por el mundo en su imaginario azteca antiguo para él, o el mundo tarahumara, ¿no? Mezclado con ficciones alucinantes, ¿no? Estas últimas secciones de la ritualidad comienzan en esas frases que sí recobras muy, muy bien sobre los misterios antiguos, ¿no? Los misterios, ¿cuáles son? Dogmas, él habla de dogmas, ¿no? Y los No, no, dogmas. antes, los misterios de Eleusis. Ah, exacto, los misterios de Leuses y la recuperación de las tragedias antiguas. Exactamente, exacto. Eso nos lleva a Enorme ese mundo dolor. dionisiaco de Nietzsche, pero también a los diálogos platónicos donde se habla de estos misterios, a las ciencias ocultas, al esoterismo, a la tradición hermética, o sea, a una ritualidad, a una presencia de los misterios que es muy notable en las últimas páginas del texto, ¿no? Su idea de los mitos, de los rituales, de la purificación y finalmente del teatro como una especie de terapéutica y de la peste también, no solo como una enfermedad, sino como una curación. ¿Sí? Exacto. Esa frase donde dice, como la peste, el teatro es una crisis cuyo desenlace es la muerte o la curación. Entonces hay una dimensión terapéutica, que es esa a la que te refieres, una acción benéfica del teatro y de la peste, dice Y él, de la crueldad, a como tal. través de la crueldad, justamente, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver que toda esta reflexión, la asociación del teatro y la peste, él la establece y lo dice a partir de San Agustín de Hipona, Ujú. de un libro que se llama La ciudad de Dios, ¿no? Entonces, San Agustín, el que establece esa asociación que Artaud retoma, claro, para subvertirla absolutamente, ¿no? Para subvertir la característica. Hay que leer los pasajes de la ciudad de Dios para ver cómo ya San Agustín veía, era la lucha contra los rituales paganos que se hacían para curar de la peste, o sea, que también tenían un sentido terapéutico, y él prohíbe y estigmatiza al teatro, porque el teatro es para San Agustín la peste, y por eso lo clausura y lo elimina, como otras veces en la historia ha sucedido, y como hoy se ha clausurado por motivos también de cuarentena, ¿no? Contagiosos, Que son ¿verdad? los motivos de Estado, que están en la fundación misma del Estado. Entonces, la ciudad de Dios está aquí convulsionada absolutamente por Artaud. Y la referencia a Dios es importante, ¿no? Es otra forma de terminar con el juicio de Dios aquí también, convulsionando esa ciudad de Dios agustiniana, ¿no? Creo yo, y renovando esos rituales paganos, mistéricos, crueles, ¿no? Sí, sí, déjame leer más unos comentarios. Aquí está Abel Castro. Recuerdo cuando platicamos al inicio de la pandemia, sí, dimos una entrevista juntos. Qué fascinante cómo has habitado el espacio virtual. Felicidades. Blenda Garnelo, felicidades. Claudio Burigu. ¿Hay sanidad en la ciudad? ¿Qué será? No, aquí no soy hombre, soy dinamita. El espíritu cree lo que ve, como bien menciona en el texto. El éxito del virus depende de entidades psíquicas y dispositivos escénicos para alimentar el imaginario sobre la fuerza de la pandemia. Exacto. Oye, yo en ese sentido yo te preguntaría algo Dime. acerca de la puesta, o sea, varias cosas asociadas, ¿no? Hablas de lo incorpóreo de la puesta en escena. Por un lado, son varias preguntas encadenadas, ¿no? Creo yo, las improviso. Una es ¿cuál es la presencia que puede sentirse de un público, de una participación, de una mirada, de una escucha a través de estos medios? Eso una cosa. Esa dimensión incorpórea también es muy interesante porque implica una relación del teatro y el video, o de alguna manera el cine, que también le interesó a Artaud, en particular el cine mudo, en los años Ah, anteriores a la redacción de estos textos.
sobre todo. De hecho, hay una película basada en un guión de él en la que un barco como el Sant Antoine tiene un lugar muy especial, la Concha y el Reverendo. Pero mi pregunta es, en esa incorporeidad, falta de corporeidad, en lo incorpóreo que tú señalas, pues está muy presente en tu puesta en escena, porque hay un público como de espíritus. Tú hablaste de ti como una mediadora, casi como una medium, ¿no? Y los mediums son aquellos que participan en una sesión espiritista, ¿no? Entonces, ese público silencioso, mudo, que aparece ahí y que es muy importante, con esa cuestión absolutamente ceremonial, porque remite un poco al discurso de los cirujanos de Valéry, me remitiría a mí. Claro. Esa ceremonia, dice él, que como en los rituales antiguos tiene lugar en la mesa de operaciones, aquí aparece a través de los tapabocas, ¿no? Pero es un público silencioso que mira, que juzga, que observa, que solo adivina, que es como un desdoblamiento del público. Es muy interesante el uso del desdoblamiento en la apuesta que haces, ¿no? Tu propio desdoblamiento múltiple, y que tiene que ver con el teatro y su doble, justamente. Pero entonces, ese público de espíritus, ¿cómo lo pensaste? Porque tal vez eso no es algo que está tan presente en el teatro y la peste. O sea, está como implicado de alguna manera, me parece que tiene mucho sentido aquí, pero es una invención escénica, una intervención, y lo mismo que la figura del maniquí de Artaud, como parte además de ese público muchas veces, que nos remite a otra dimensión clínica, que es la de su propio internamiento, la locura. Esa idea nos da así como está acostado en su cama, como de hospital, ¿no? Con esa mirada abstraída. En fin. Si te puedo comentar cosas, creo que las creaciones, cuando uno hace, y como hicimos esta creación, fue desde los principios de la teatralidad. No escribimos un guión, hicimos un storyboard y a partir de eso creamos, digamos, el material transmedia. No, venimos al espacio, aquí está Isaac, aquí está Alan, está Fidel, está Sol, que trabajamos también en conjunto y empezamos a improvisar cosas. Yo evidentemente conocía el personaje porque ya lo había, ¿no? Estado de vehículo de él en la puesta de Artaud cuando pesa una nube. Y más que nada la presencia del público aquí se tornó algo imprescindible, porque el teatro, ¿no? Y la situación en que nos encontramos como compañías de teatro, sin la posibilidad del contacto físico. Incluso aquí hay una gotera exactamente aquí abajo, porque está lloviendo mucho en México en este momento. Y Otros trastornos cosmológicos. Exacto, así abajo de una gotera, y tengo aquí, como puedes ver, un bote para que no arrase con nuestras. Así es la realidad del teatro. El teatro sí tiene goteras. Entonces, a partir de esta realidad muy concreta, que es siempre una arte viva, como son las artes escénicas, nos encontramos con la necesidad de tener interlocutores, mismo que somos un grupo de actores y la dirección de Juliana, mía, ¿no? Con los demás que hacemos parte de la máquina de teatro. Digo, bueno, este texto de Artaud tiene que llegar a los oídos de alguien, ¿no? Para ver, incluso yo en cuanto portadora, digamos, ¿no? Como es un gran atrevimiento decir las palabras de Artaud, ¿no? Pero no te da de otra en esta vida. Hay que ser atrevido y hay que, ¿no? Pero fíjate la palabra que usaste, mediadora y portadora. Sí, mediadora y portadora. Porque... Portadora del virus, del contagio. Exacto. Y era lo que estabas hablando antes, ¿no? De esta especie de... Yo creo que hoy en día son dos cosas, ¿no? Uno, me preguntaste cómo siento el público a través de la plataforma. Cuando empezamos ahora, ¿no? Esa emisión, vimos que habían 400 personas entre YouTube y Facebook.
que podíamos identificar. Entonces dijimos, ya tenemos el teatro helénico lleno. Es la cosa más cercana que podemos tener al teatro en este momento. Las partes que son en vivo, porque pues así es el teatro, ¿no? Yo, si me equivoco, me equivoco. Y en las cosas que estaban grabadas, evidentemente, ahí tomamos un poco más de cuidado de intentar mejorar las cosas o no. Dentro de esta idea que también platicamos la semana pasada con el maestro Bate, que justo el teatro es impuro, ¿no? Y como Artaud también propone trabajar desde esta impureza, de cierta manera. Pero la relación real para decir algo sin la presencia del público me parece algo que no sabría hacer, ¿no? Entonces estuve aquí molestando a mis compañeros adorables de compañía, siéntense y escuchen, y ahí les va Artaud, ¿no? Y como bien conté, digo, pueden dormir, no me importa, pero les voy a decir el texto de principio a final para ver qué resuena, porque la importancia, yo creo, del arte vivo es cuando resuena desde los nervios, como diría Artaud, desde los órganos. No puede resonar solamente de una manera donde el pensamiento se torna claro, ¿no? Es otro tipo de energía, por eso platiqué de eso. Creo que Artaud es tan importante para nosotros porque él hace que la energía propia del cuerpo, del universo, ¿no? Tal vez para él muy importante, de un mundo oculto que podía llegar y ser visto en la superficie, todo eso se manifestara de una manera vibratoria, ¿sí? Esto es un poco la fuerza de su elán poético. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que va por ahí. Y solamente para completar aquí, tengo Arlete Cunha, foi una posesión, en portugués, posesión. Increíble, gracias, Susana Gómez, la representación de tu propia muerte. ¿Ah? Rafael Castro, pero no es curioso como el espacio virtual ya había incorporado desde hace mucho tiempo la noción de virus. Y es verdad, ¿no? Desde la virtualidad del virus y el contagio son muy presentes. Gracias, Rafael. Algún guiño con la enfermedad, con la peste. Karina Franco, Clarisa, cuéntanos más sobre el montaje. Ahí les va. Ari Uriart, gracias. Jorge Nesme, felicidades. Lopolite, gracias, lindo. Sara Elisa Ávila Aguilar, inspiradora. Clarice y su máquina de teatro, gracias. Enrique Flores, maravilloso. Silmara Vedaque, mi amiga de Brasil, de São Paulo. Enrique, Silmara Vedaque, Juliana Flores, para vocês. ¿No? Lisbeth Becerril Artaud inspiró a Hijikata para crear la danza buto. Y claro. Exactamente, a partir de la experiencia del dolor. José Manuel Rodríguez Ramírez, saludo Clarisa, nada más puntual que Artaud hoy. Gracias. El caníbal. Arlete Cunha, Artaud nos llama a hacer teatro, a fazer o teatro que acordará os sonâmbulos sobreviventes dessa pandemia. Um teatro forte que ataque os órgãos da vontade. Aqui em português, né? Para vocês. Belém Martínez, fascinante. Harunava, para chegar ao equilíbrio deve haver destruição. ¡Wow! Guadalupe Alvarado, encarnación, fragmentación, obsesión de sueños con todo un espíritu surrealista del teatro. Bravísimo. Mario Espinosa Recalde, querido Mario, brava. Priscila García, mi segunda vez aquí y sigo trastornada, pues sí, Artaud. Mira, hace mucho tiempo que, bueno, yo sigo trastornado también. Muchas gracias, Priscila. Enorme la máquina. Juan Fernando, delirante, tonto Artaud, ¿no? Tanto Artaud como el trabajo de la máquina. Marcela Sánchez Mota, querida Marcela, querido Octavio, foco al aire, adorada Clarisa, bravo. Ajá. No entiendo la letra de quien me votó aquí, a nuestro querido amigo y doble, Monsieur Artaud. Rosaura Cadena, Enrique, bien dicho. Gracias. Compartir es un acto político, aun cuando no pueda ser ahora presencial. Así es, Enrique.
Y yo quise, fíjate lo que decían, que leíste recién, Marcela Gallardo y Arlete Cuña, Ujú. es muy interesante acerca de lo que produce, o sea, de esa crisis cuyo desenlace es la muerte o la curación, ¿no? Dice Marcela, en efecto, que la peste reconfigura las estructuras sociales, obliga a replantear tus relaciones, revalorar afectos y devela capacidades ocultas. Y Arlette Artaud nos llama a hacer un teatro que despertará a los sonámbulos, sobrevivientes de esta pandemia, un teatro fuerte que ataca los órganos de la voluntad, como lo describe, ¿no, Artaud? Esos órganos que están influidos por la conciencia y la voluntad son los que van a ser afectados por la peste. Por lo tanto, son los que están aquí paralizados, enfermos y los que deben renovarse. Por eso al final es tan interesante de la acción benéfica del teatro y la peste. Dice que ahí surge la energía del delirio, el equilibrio supremo, como decía otra participante, que no se logra sin destrucción. Es una energía contra la inercia asfixiante de la materia, dice. La inercia de nuestras vidas, de nuestras estructuras, de nuestra manera de vivir. Y finalmente, esto no es solamente una cuestión personal, individual, sino que concierne a las sociedades, a las colectividades. Dice él al final que ahí se produce la revelación del oscuro poder y la fuerza oculta de las comunidades. Eso es realmente algo que alienta nuestro pensamiento, yo creo, hoy en día, ¿no? La revelación del oscuro poder y la fuerza oculta de las comunidades, ¿no? Sí, y una pregunta que uno se hace muy a menudo ahora es ahora que el teatro regrese, ¿no? Algunos teatros ya están abriendo aquí en México poquito a poquito con todos los protocolos de protección, pero la pregunta de fondo es, ¿seguiremos haciendo la misma cosa? Después de este magotazo que ha sido la epidemia, ¿no? ¿A dónde estamos parados? ¿Qué necesitamos desde el contacto vivo, de las artes vivas? ¿Qué realmente, no? Sabemos que necesitamos un abrazo para empezar, ¿no? Pero, pero más, no, trascendiendo este plano personal de la falta del contacto y ¿qué es? ¿No? ¿A qué tenemos que dar voz? Y me parece que lo que acabas de mencionar en este texto del Teatro de la Peste, eh, cuando Artaud habla de los órganos de la conciencia, ¿no? Que él se refiere justamente de las epidemias atacando los pulmones, que puedes controlar de cierta manera o regular tu respiración, y el cerebro, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que nos pasa con esta pandemia? También con el COVID. Es una cosa un poco, ¿no? Visionaria y inquietante, ¿no? Que él propone en su propio texto allá de 1933 y que de cierta manera lo vivimos en nuestra propia carne y espíritu en este momento. Mira, el movimiento del Black Lives Matter en Estados Unidos surge a partir de un grito grabado por alguien de este hombre Floyd al que asesina a la policía, que es "Let me breathe", o "Let me breathe", no sé cómo. Sí, let me breathe. Y otra cosa, yo creo que son todos esos aspectos, ¿no? Porque tenemos Lives Matters, tenemos también, evidentemente, ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Con todo el movimiento de las mujeres, ¿no? Este hecho de dar voz desde el femenino a Antonin Artaud también, de encararlo, de buscarlo, de confrontar con mi propio ser femenino, ¿no? Y el ser femenino creador de la máquina de teatro también, que es una de nuestras grandes líneas, ¿no? De A trabajo. mí eso te comentaba yo que a mí me llama mucho la atención de la apuesta, ese como contratempo que imprimes al texto, ¿no? Esa diferente forma de enunciación contrastante con la artodiana que conocemos Ujú. eh, por algunos medios, por descripciones, ¿no? O por alguna grabación. Otro tono, otro tiempo, otra velocidad, otro ritmo, y que tiene que ver con lo que imprime tal vez, un carácter femenino del personaje que tú le imprimes. Eso es muy interesante. Y por otro lado, yo te quería preguntar, ahora que
platicábamos el otro día, me gustaría sacarlo aquí a escena también, la cuestión de lo que decías tú y que dices, por una parte del movimiento de las mujeres, ¿no? Tan fuerte, tan enérgico, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días en la Ciudad de México, por ejemplo, con expresiones muy radicales y muy fuertes, incluso performáticamente, ¿no? Claro. Entonces, yo me hace pensar, pues un poco por contraste, no sé qué pienses de esto, en lo que, en los escritos de Rita Segato, ¿no? Que también tiene el principio de crueldad en el centro de sus reflexiones y de sus análisis y argumentaciones, de otra manera, ¿no? Son las pedagogías de la crueldad de las que ella habla, que aprendió, que elaboró teóricamente a partir de sus entrevistas, por ejemplo, con los, no, por ejemplo, durante mucho tiempo con los presos violadores en las cárceles brasileñas, Exacto. precisamente, ¿no? Y las contrapedagogías de la crueldad que ella propone para oponerse y destruir estas manifestaciones, ¿no? ¿Qué piensas de eso, de esa relación con de la guerra de las mujeres, como la llama también ella, ¿no? Y su Sí, relación con sí, la yo crueldad? creo que si ponemos en la balanza esa idea de la crueldad, tanto, ¿no?, evocada por Artaud y traída, ¿no?, como un gran tema por Rita Segato, creo que hoy es innegable la confrontación a primer nivel con esa sensación de una realidad que nos sufoca, que mata a nosotras, que impide, ¿no?, cualquier posibilidad de desarrollo y que sin duda ninguna es a través de una relación distinta donde podamos reconocer qué es el propio movimiento de la crueldad, ¿no? El movimiento interior. Y ahí te compartiría una cosa que es otro concepto que también menciono en la serie de encarnaciones filosóficas, en el espectáculo Kafka, donde están todos los mundos, que también me parece que trae a tona esa idea que dice, la crueldad no depende solo de causar sufrimiento innecesario, sino que contemplarlo con indiferencia. ¿Ves? Ser cruel es mucho más fácil de lo que cabría pensar. La crueldad depende de que uno entienda que está siendo cruel y de las posibilidades que uno tiene a su alcance para evitarla, o que decida no verla. Y si la ve, olvidarla. Me parece muy interesante esta apuesta porque es la crueldad, no la crueldad como una fuerza subyacente que existe, y sabemos que existe, en el principio mismo de la humanidad, o tal vez el principio mismo de la vida, ¿no? Sí. La vida, ¿no?, nace a partir de un rompimiento, a partir de un acto de crueldad, pero la crueldad vista ya desde nosotros como algo consciente, que sí lo veo, y sí, y a pesar de verlo, decido que seguiré siendo cruel. Ahí sí creo que pone la cuestión de la mujer, pone la cuestión de los derechos en general, pero mucho, ¿no?, hoy por hoy, de todas, ¿no?, las diferencias raciales, evidentemente de la posición de la mujer en la sociedad, de la posición de los derechos de los animales y de nuestra relación totalmente, ¿no?, que estamos suicidándonos con la naturaleza, Sí, porque ¿no? según entiendo, según creo me decías, que a eso quería llegar, esta idea de la crueldad que mencionas, la de la indiferencia, la del no mirar, la del no ver, no ver lo que tenemos enfrente, surge de un libro sobre la crueldad contra los animales, ¿no? También. Exacto, sí, de Jonathan Safran. Esto es una cita cuando habla justo de los derechos de los animales. Y me parece que en realidad es una cita muy, muy iluminada, porque muchas veces uno puede encerrar ese concepto de crueldad
en algo tal vez físico incluso, ¿no? Porque ahí está en la naturaleza, en muchas maneras, pero no. Cuando la crueldad se relaciona con nuestro ejercicio del raciocinio y de la empatía, que es la gran palabra que tenemos que decirla y repetirla a diario hoy en día, la empatía necesaria para que juntos podamos tal vez transitar a la regeneración que mencionas, ¿no? Relacionándola con los principios de crueldad de Artaud. Yo creo que va por ahí, ¿no? Ese entrecruce de fuerzas desde el femenino, desde los derechos de los animales, de nuestra relación con la naturaleza y evidentemente frente a nuestra propia... Eso me hace pensar también, bueno, la fuerza de la pandemia es también una fuerza cruel en el sentido más artodiano, ¿no? Como hemos visto, incluso terapéutico, ¿no? La muerte o la curación es lo que tenemos enfrente, ¿no? Pero, pero esas palabras sobre la definición que das, coincido completamente contigo, me parece muy importante, ¿no? La de la mirada, porque es algo que nos sucede todos los días, hoy, y que tenemos que vencer, que precisamente la crueldad tiene que llevarnos a superar, a vencer, a destruir. Pero me hace pensar también en que, bueno, uno de los grandes motivos de la pandemia actual y de las que vienen son la explosión de las megagranjas animales en el mundo, ¿no? Sí. Que son precisamente, cuya dimensión de crueldad es incomparable, ¿no? De crueldad con los animales y de destrucción y de autodestrucción que contienen, ¿no? Como proyecto, y que continúan y crecen en una civilización, una sociedad capitalista que no se detiene ante nada, que contempla primero el fin del mundo que su propio fin, ¿no? Entonces, y frente a eso, me hace pensar también cuando hablas de los animales, pienso también en cosas que he escuchado, que he leído en los últimos meses acerca de los pueblos indios, de los pueblos indígenas, que como dice Viveiros de Castro, ya han vivido ellos pueden hablarnos del fin del mundo, porque el fin del mundo ya aconteció muchas veces para ellos, ¿no? Y ellos tienen elementos que enseñar, ¿no? Como la pandemia misma. Y ellos nos invitan, por una parte, a una especie de negociación, ¿no? Con el virus, que nos hace verlo no en el marco de una guerra, que es como se suele poner la situación actual, ¿no? La guerra contra el virus, sino una especie de negociación como la que hacían los chamanes en las cacerías, en las enfermedades, justamente. Entonces, esta posibilidad de negociación con la recreación de una imaginación que tenemos que aprender a ejercer, es una posible salida que nos lleve a algo distinto. Pero tiene que ver también con una forma de relación distinta con los animales, con los vegetales, con los minerales, con los espíritus, o sea, con los otros mundos que están también en y que tampoco vemos nosotros como hombres blancos, ¿no? Entonces, de los que también nos habla, por cierto, David Copenagua, en ese extraordinario libro que se llama La caída del cielo y que alude justamente al fin del mundo, ¿no? Entonces, creo que esas son invitaciones de lo que aquí puede aparecer y lugares a los que podemos acudir, ¿no? Sí, voy solamente compartir aquí otros comentarios, que está Guamafuni, soles negros cruzan el cielo, ¿cómo no? Pilar Padilla, muchas gracias, Clarisa, Juliana, Enrique, a toda la máquina de teatro por esta reflexión y espectáculo necesario y conmovedor. Quiero más, yo también. Adriana Camarena, felicidades, gracias Adriana. World Stuff. Clarisa, felicidades y un placer de experiencia. Palabras con poderes metafísicos como Artaud. Saludos, maestro Enrique. Y Juanes Castillo, obrigado, Clarisa. Pregunta, Pilar Padilla, querida, hola, esa es la gran pregunta. ¿Regresaremos a lo mismo? No, espero que no, y que el teatro regrese al poder transformador. Así es.
Así es, regresaremos a lo mismo. Imposible, ¿verdad? Yo creo que hasta podemos intentar saltar y pensar que nadie ha pasado, pero después de yo creo que lo que pasa es que la epidemia está en cada célula de nosotros en este momento, independiente de si estamos o no enfermos, ahí está. Y esta epidemia es como una especie de virus psíquico, como menciona Artaud, y tenemos la gran oportunidad de la transformación, absolutamente, ¿sí? Con todo lo que implica, y no va a ser fácil y no va a ser rápido, pero están planteados y por eso nuestro compromiso con otras formas de ver la vida, porque cuando justo lo que estabas mencionando, Enrique, de los animales vegetales, otros espíritus, todo es vida, ¿no? Yo digo, ese gran conglomerado de impulsos que hacen con que tengamos esta pasaje tan efímera, ¿no? Por estos paisajes y espacios que nos despasarán, ¿no? Depasarán nuestras vidas por mucho, ¿no? Y no seremos más que polvo de estrella, ¿no? Como todos los antepasados que a cada día pisamos en ellos en forma de tierra, en la Ciudad de México en forma de asfalto, en los campos en forma de plantas. Todo esto también son vidas, ¿no? Que han pasado por aquí. Sí, no sé qué tan optimistas podemos ser acerca de ese futuro, ¿no? Pero, porque a veces vemos que, en general vemos que el panorama, el paisaje es oscuro, ¿no? Realmente, y que esa inercia asfixiante de la materia sigue predominando, ¿no? De la ganancia, ese no ver probablemente predomine, y la sociedad puede ser en el futuro algo peor de lo que es todavía, de lo que es hoy, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Yo diría acontecimientos menores, micro, como todos los que surgen en diferentes lugares del planeta, pues son los que pueden darnos confianza, ayudarnos a vivir, porque es ahí donde está la posibilidad de vida, ¿no? Definitivamente, de una vida Definitivamente. distinta, creo yo. Y ves, hay unos comentarios más aquí, yo creo que poco a poco vamos encerrando, ¿no? Para que la gente también pueda ir a descansar, porque nosotros con el asunto, ¿no? Gracias, Gil Viegra, ¿es eso? Gracias por hacerte tan bien a mi organismo con tu encarnación filosófica. Veo a Artaud en la cama y pienso en los autorretratos que el doctor Enrique nos muestra en sus cursos. Felicidades, sufrimiento, descomposición y sin embargo creación. Es esto. Raúl Santamaría, bravo por la pieza de Artaud encarnada en Clarisa que la vuelve conmovedora, presente, dolorosa y cercana. Gracias, Enrique. Ari Uriart. Brillante explanação do texto de Artaud, allá de Brasil. José María Francos, El estado del teatro. Lluvioso, sin duda. Aquí nosotros seguimos batallando con las goteras en la máquina de teatro. Pero ahí vamos, ahí vamos. Abby López Ortiz, maravillosa. Adoré la serie de encarnaciones filosóficas y ha sido un placer también en esta modalidad. José María Francos, ya no somos los mismos, sin duda ninguna, ya no somos los mismos, pero aquí Bueno, sí. yo te preguntaría, pero continúan las teatralidades epidémicas, ¿verdad? Y las encarnaciones filosóficas. Y sin duda, tenemos ahora volveremos con el espectáculo, la puesta en escena teatral en el CENARTE, en el Centro Nacional de las Artes, a partir del día 29 de octubre, ahí en la sala esa del corredor del CENART, que Foro de las Artes se llama, no el Teatro de las Artes, el Foro de las Artes, y estaremos ahí hasta el 15 de noviembre, de miércoles a domingo, así si quieren aproximarse de Artaud con todas las medidas de protocolos de sanidad que a él no le gustaría para nada. Les voy a contar la anécdota, perdón, les voy a interrumpir mi propio comercial aquí.
pero es muy interesante porque estábamos en este maravilloso seminario con el maestro Enrique y vean, en el seminario se interfirieron, unos hackers entraron a poner videos pornográficos durante el seminario. Y nos dio mucha risa porque a Artur le encantaría la propuesta, aunque tuvimos que, ¿no?, hacer maniobras ahí para sobrevivir a esos ataques hackers. Pero tal vez si Artur estuviera vivo sería un hacker, ¿verdad? Un maldito hacker que evidentemente en esa circunstancia no fue una buena acción, porque aquí realmente cuando estamos intentando platicar de estos temas es justamente para poner un poco de luz en esta No, enorme fíjate que oscuridad. yo también lo veo, coincidí contigo en esta idea de que no le hubiera molestado, pero tal vez por otra razón, fíjate, porque justamente ese día leímos, y bueno, leyeron varias chicas y tú misma generosamente participaste, leyeron un poema que se llama El Teatro de la Crueldad, que es muy posterior a los manifiestos del Teatro de la Crueldad. Como bien dijo el otro día Jorge Dubati, ¿no? Es ya otra noción más radical de crueldad la que aparece ahí, y es un poema que originalmente debía haber aparecido para terminar con el juicio de Dios en la emisión radiofónica, pero no fue así. Entonces, en ese poema, curiosamente, él repetidamente denuncia la obscenidad de los rituales de los cuales él es enemigo. También él habla de una ritualidad oscura, negra, como de brujería, a la cual, sexual muchas veces, a la cual él combate y la denuncia como eso, como una obscenidad sexual. Entonces, la aparición de esos videos en el marco de la sesión no hacía más que atestiguar la existencia de esas fuerzas oscuras en nuestro presente, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, y la propia red es eso, de cierta manera, ¿no? Porque nunca sabemos lo que está por detrás de la pantalla, ¿no? Por Exactamente. eso la relación tan generosa y abierta que puedes tener con un espectador nos hace tanta falta, ¿me entiendes? Cuando la emisión pasada preguntaban, ¿y creen que eso será el futuro del teatro? No, no, no será el futuro del teatro. El futuro del teatro tal vez, como lo estamos construyendo, va a ser alrededor de una fogata, porque ya se acabó todo, y vamos a estar ahí contándonos las historias de cómo echamos a perder, ¿no? Toda una construcción posible, tecnológica, ¿sí? Por nuestra, pues por nuestras pasiones ínfimas, ¿no? Y reduccionistas desde el humano, ¿no? Nuestra poca capacidad humanística. Aquí hay unos otros comentarios de César Martínez. ¿Cuáles son los textos de Gita Segato? Aquí hicieron referencias. Bueno, Pues, yo remitiría dos libros que circularon en México hace muy poco, aunque son argentinos, que se llaman, uno de ellos, Contrapedagogías de la Crueldad. exacto. Son compilaciones de conferencias, lecturas, y el otro se llama La Guerra contra las Mujeres. Uh -huh. Los dos el año pasado justamente fueron reeditados, no sé si por Sexto Piso, no me acuerdo qué editorial, No, pero yo lo vi en otra, me parece que era bueno, no estoy seguro, creo que era Argentina, no sé si Prometeo o algo así, pero, pero circulaban, se sí, encontraban en librerías en México. Digo, aunque mucha gente que está aquí presente no están en México, ¿no? sí, Pero sí, sí, bueno, pero tanto Brasil como Argentina, ¿no? Como México, todos pues tenemos ahí a Gita Segato muy cercana, ¿no? claro, porque ella, por ejemplo, escribió, hay un libro que está en línea, editado por Tinta Limón, que es una editorial excelente argentina, creo que así se llama, ¿no? Que luego se incluyó en otro libro este texto, es la violencia escrita en el texto de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, ¿sí? No sé si es el título exacto, pero más o menos eso. Ella analizó eso que se describe en ese título, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, hizo una investigación, un análisis muy, muy importante sobre las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez y como esa violencia expresiva de la que ella precisamente habla, ¿no? Como asociada a esta pedagogía de la crueldad, como una escritura sobre el cuerpo de las mujeres asesinadas.
Sí, Ese texto se le puede leer en línea. sí. Pues ahí les invitamos, ¿no? A que se aproximen también de Rita Segato, pero siempre, pues, y he de decir esta frase así fea, ¿no? De puede dar luz en esa oscuridad, porque no, puede dar oscuridad en esta oscuridad, ¿no? Profundidad, por lo menos. Ricardo Ramírez Arriola, gracias por la provocación, por la profunda invitación a la reflexión, al cuestionamiento, detonador, germinador. Un gran y fuerte abrazo. José María, brillante conversación, iluminada, honesta y humilde. Gracias, maestros. Gracias a ti, José María. Rosario Ortiz San Pablo, gracias a la máquina de teatro que forma de transmutar el espacio con tanta profundidad. Clarisa Malheiros, fascinante. Clarisa Artaud. Jimena Tolosa, carne a la mesa para muchos, el ejemplo primario de la crueldad. Así es. Pablo Martínez, saludo de los Pablos Solares, fuerte abrazo, excelente su actuación, ambos la estamos mirando. Y Juana Sánchez, la complicidad en la crueldad nos hace involucionar nuestro ser y hacer en el mundo. Excelente conversatorio. Irving, no soy un hombre, soy dinamita. Encontrar la coherencia lejos del equilibrio. Y Silmar, a verdad que la guerra no es contra el virus, es contra lo que hicimos, lo que hicimos. Muchos comentarios. Yo creo que pues, podemos aquí estar, ¿no? En nuestra conversa largamente. Creo que Artaud nos invita a vernos en este espejo de obsidiana muchas veces, ¿no? Este Otro. espejo negro, ¿no? Como adentrar a esas minas de obsidianas que, que son muy inquietantes, porque cuando estás en un espacio todo negro, como eran los espacios donde justo, ¿no? Los gobernantes antes de la conquista se metían y ahí se dejaban estar, porque era sabido que no podrías gobernar el mundo si no gobernabas el inframundo. Y esta relación con algo que no está al alcance de nuestra mano, pero sí de nuestra alma, creo que es algo que Artaud, ¿no? Nos, de alguna manera, o de su manera, nos hace entender o otra vez escuchar como una especie de letanía que no podemos olvidar, ¿no? Me llama la atención, me hace la imagen que usaste del espejo de obsidiana, me hace volver un poco al proyecto artodiano de la conquista de México, ¿no? Que es un texto que realmente los invito a que vean, ¿no? Es un proyecto no realizado, pero en él tiene una presencia central, precisamente Moctezuma, ¿no? Rey que era un mago, sacerdote y mago. Y es muy notable como la presencia, el valor que tiene su presencia como rey desgarrado en lo más íntimo, víctima del destino y que se sumerge en una profunda pasividad, surge desde el momento, según algunas crónicas indígenas, el libro 12 del Códice Florentino, por ejemplo, donde le llevan un ave que en la mollera tiene un espejo. Y él mira en ese espejo, Ajá. no se sabe lo que mira, pero lo que mira lo sumerge en una melancolía profunda, como el sol negro de la melancolía, ¿no? De Artaud de Nerval, y en la inmovilidad, y no actúa más, ¿no? Y queda para nosotros como un enigma lo que ve ahí, pero evidentemente lo que mira es el fin, ¿no? La fatalidad de ese fin, en esa imagen que después desaparece simplemente en la crónica. Entonces, esos son los espejos humeantes de obsidiana o en los que podemos adivinar o vislumbrar algún futuro, ¿no? Sí, sí, me hiciste recordar exactamente. Bueno, lo digo porque sí, acudiendo a ese texto de Artaud, vamos a poder ver otra dimensión de la epidemia, ¿sí? Porque aunque no lo dice así, insisto, la conquista de México como proyecto y como acontecimiento histórico, simbólico, es un fin de mundo,
¿no? Y en él está realmente, no en él, sino en él está asociado a la epidemia también. Él habla en ese texto del temblor de las epidemias. Ujú. Cuando pensamos en ese fin de mundo hay que recordar que la mayor parte de la mortandad que aconteció con la conquista se debió justamente a las epidemias también. Entonces, hay una conexión entre el teatro y la peste y la conquista de México a través del puente que dan las epidemias. Y justo ahora, ¿no? Para el próximo año, que es una fecha histórica importante, ¿no? 500 años de la toma de Tenochtitlan, de la caída de Tenochtitlan. Esperemos poder, desde la máquina de teatro, volver a compartir la trilogía mexicana, un proyecto que hicimos justo hace 10 años, ¿no? Básicamente Nezahualcóyotl o Ecuación escénica de Memorias de Tiempos, Moctezuma II o La Guerra Sucia y Malinche Malinches, unos espectáculos dirigidos por Juliana Faesler y bueno, ahí estábamos también ahí en la actuada, en la creación, evidentemente, de todo. Y vamos a ver si conseguimos espacios también para volver a compartir, ¿no? Y hablar de este México profundo, adolorido, cruelmente llevado de la mano, ¿no? Por tantos poderes contradictorios, ¿no? Que no siempre caminan en la dirección del bienestar. Bueno, capaz que se animan a poner en escena la conquista de México, el proyecto de Artaud, ¿no? Sí, sí, bueno, eso ya platicaremos. Esto ya platicaremos, eso es un papo pendiente que tenemos, una conversa pendiente. Sí, 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 yo ya lo tengo anotado aquí en mi cuaderno y ya te voy a llamar, Enrique, para tener más elementos para que podamos pensar. Pero aquí ya lo tengo escrito como un paso No, siguiente. bueno, pues yo te agradezco de nuevo muchísimo la invitación a conversar, porque para mí es parte de continuar una experimentación, una investigación también, ¿no? Y sobre todo también agradezco a toda la gente con la que estamos compartiendo esto ahora, ¿no? ¿Cómo Que no? escribe, en fin. Al revés, Enrique, es un placer, están todos deleitados aquí con todo lo que tienes para todavía decirnos, ¿no? Yo te fui interrumpiendo porque, pues ni modo, ¿no? Estamos aquí en esta emisión que no debe ser tan larga. Tenemos más algunos comentarios de Arlete Cunha aquí no Brasil. El capitalismo está destruyendo todo, el Pantanal, la Amazonia, los indígenas. No, es una catástrofe lo que está aconteciendo en Brasil. Brutal, es de un dolor indescriptible y estamos todos, pues... Aunque también en otros lugares, ¿eh? También en Argentina, el Delta del Paraná, también en Bolivia. ¿Qué tal las granjas porcinas ahora en Argentina? ¿Qué es eso? ¿No? Es decir, ¿cómo otra vez nos dejamos envenenar? Envenenar en muchos niveles, ¿no? Envenenar no solamente por el veneno de lo que significa la contaminación, pero por la propia idea ética de lo que significa eso. Mónica Juárez Ocaña, gracias por la charla tan placentera, World Stuff. Maestro Enrique, ¿cómo puedo participar en los seminarios? Me interesa muchísimo. Pues ahí ya tenemos que buscarte para mandarte la postalita de Sí, en el Instituto Instituto de de... Investigaciones Filológicas, allí aparece el link, ¿no? Exacto, exacto. Tania Angélica de la Fuente Vera, Clarisa, maravillosa Kafka y ahora harto momento preciso para hablar de la maravillosa peste. Gracias por ese conversatorio y estas reflexiones. Felicidades a los dos. Gracias, Enrique Flores. Y Cata Pereda, gran Cata, escucharlos desde una pequeña hoguera en la oscuridad. Gracias, Cata. Pues yo creo que nos vamos a despedir agradeciendo muchísimo a todo el equipo de Teatro UNAM, ¿no? Al maestro Enrique Flores, con todo, pues tenemos que seguir platicando. ¿Sí? Yo le decía, hay una charla que tuvimos por Zoom también, de que por favor hagamos un otro seminario aquí en la máquina de teatro con el maestro Enrique Flores como invitado para que aquí entre también los teatreros enloquecidos que somos, podamos disfrutar, ¿no? De esta pasión por esta
por estas Exactamente. palabras. Quitarse la camisa de fuerza académica y experimentar de otras maneras, ¿no? Exactamente, decirnos los textos y buscar en ellos, ¿no? Estos impulsos, o quién sabe, nos ponemos todos en las glosolalias aquí, Arturiano, a repetir en coro, a ver si evocamos los espíritus que vengan a salvarnos en este momento tan difícil. Les agradezco mucho a Joaquín, a Elizabeth Solís, a Mari Carmen, evidentemente a Juan Meliá de Teatro UNAM, a todos que nos han acompañado y hecho posible estas teatralidades epidémicas, invitando a ustedes al próximo viernes 25, sería la tercera y última, ¿no?, charla que vamos a tener ahí con Didán y Kent, justo una historiadora, maestra de estéticas, que facilita también la aula del espectador, que es algo muy importante, y justo queríamos abordar desde el punto de vista del espectador y las teatralidades epidémicas, que resulta recibir las artes vivas a partir de esta bidimensionalidad, Muy ¿no?, que interesante. nos da la computadora o que nos da la tele o lo que sea, que cómo eso resuena en el cuerpo vivo de cada uno y cómo podemos crear puentes para pasar más allá, ¿no?, de las limitaciones de las plataformas. Les agradezco mucho su compañía. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a No, todos. felicidades a la compañía, a ti y a toda la compañía, y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.